Muy buenas noches a todos los asistentes. Yo soy Daniel Pichel, soy director fundador del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá. El museo, como algunos de ustedes ya lo conocerán y otros habrán oído hablar de él, el museo es producto de un sueño de un grupo de personas que fuimos desarrollando una idea que comenzó como algo muy puntual y que fue creciendo. En mayo del año 2019 el museo fue inaugurado. Finalmente se inauguró el primer pabellón del museo, un pabellón que tiene como objetivo presentar los derechos humanos bajo el concepto de derechos humanos míos, tuyos y de todos. Es un recorrido a lo largo de los derechos humanos en la historia con enfoque particular en algunos casos. Obviamente por la situación de la pandemia los museos cambiaron totalmente su dinámica y nosotros nos hemos tratado de mantener haciendo actividades virtuales como la que vamos a tener hoy. Particularmente siendo la pandemia la razón por la que el museo ha tenido que cambiar su rutina. Hoy vamos a hablar de un elemento muy particular en relación con la pandemia, que es con respecto a la vacunación. Las vacunas hoy en día son probablemente la gran esperanza para todos, para que volvamos en algún momento a tener una vida más o menos cercana a lo que siempre hemos entendido como normal. Para esto hemos convocado un panel. Dicen que uno siempre dice que es un panel de lujo, pero cuando les lea los currículums de quienes nos acompañan hoy verán que de verdad es un panel de lujo. Tenemos un panel conformado, está con nosotros la doctora Marta Illueca. La doctora Illueca estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde nos conocimos en la época de estudiantes. Se graduó con primer puesto de honor y con los más altos honores de la facultad. Posteriormente hizo su internado y residencia de pediatría en el New York Hospital, en la Universidad de Cornell en Nueva York, y posteriormente hizo una especialidad en gastroenterología pediátrica y nutrición en la misma universidad, llegando a ocupar inclusive la jefatura de la división de gastroenterología y fue directora del programa de subespecialización. Ella es fellow de la Academia Americana de Pediatría, ha participado en múltiples estudios de investigación clínica en congresos internacionales y ha publicado en múltiples revistas. Posteriormente trabajó con la industria como jefa fue directora de la División de Investigación Clínica del Área Terapéutica de Gastroenterología para AstraZeneca, donde fue quien dirigió todo un programa del desarrollo de medicamentos para el tratamiento de reflujo ácido en los niños, y estuvo involucrada en toda la aprobación por parte de la FDA de estos medicamentos. Y tiene además del 2015 a 2019, como casi no tenía nada que hacer, decidió hacer 2 maestrías en teología de la Universidad de Yale y otra de medicina del dolor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts en Boston. Y actualmente es consultora médica de la Iglesia Episcopal en Delaware, en donde ejerce como académica en medicina y en teología. Además de Marta, nos acompaña la doctora Ana Sánchez Urrutia. Ana puso aquí como primer punto de su currículum que fue compañera mía en secundaria. Muchas gracias, Ana. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, doctora en Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, donde fue profesora de Derecho Constitucional de 1989 hasta el 2014. Actualmente está en Panamá. Ha trabajado mucho en temas relacionados con bioética. Forma parte del Comité Nacional de Bioética de la Investigación de Panamá y es asesora del Despacho Superior de CENACYT, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el tercero, el doctor Pedro Robeto. Pedro es panameño. Él es panameño, pero estudió medicina en la Universidad del Valle en Colombia, en Cali.
Actualmente además hizo una especialidad en patología en Estados Unidos, en Miami, en Cincinnati, en Minnesota. Ha sido profesor de patología y actualmente es además profesor de historia de la medicina y ética de la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Así que como pueden ver tenemos un panel de muy alto nivel con personas que dominan muy bien el tema. Así que les doy las gracias por acompañarnos a los tres y vamos a dar como una pequeña introducción, como se supone que debemos darle algún tipo de contexto histórico a esto. Vamos a pedirle a nuestro experto en historia de la medicina, a Pedro, que nos enfoque un poquito este concepto sobre la vacunación como sencillamente un elemento del manejo de las epidemias y de las enfermedades infecciosas a lo que vienen a ser las vacunas dentro del concepto de una pandemia del alcance de lo que estamos viviendo. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Eh, sí, vamos rápidamente. Yo creo que uno puede aprender de la historia, pero no es tan automático el aprendizaje, ni es tan científico. Realmente es más bien una cuestión de memorias y de elaboración de ciertos contenidos históricos. Entonces yo voy a comunicarles 5 ideas que durante este año de pandemia, con los estudiantes, con mis estudiantes en conferencias, he pensado yo que nos pueden enseñar las viejas pandemias de la humanidad y los viejos sistemas de vacunación. La primera gran pandemia occidental fue la de los antoninos, en tiempos de Roma, año 200 después de nuestra era. Esa pandemia fue probablemente por fuera. Hay quienes lo dudan, a veces yo he pensado que fue por campeón, pero no lo sabemos muy bien. Fue en tiempo del emperador Marco Aurelio, y el médico de Marco Aurelio era el famoso Galeno. Lo que ocurre es que Galeno salió huyendo de la epidemia, él se fue a Germania, Alemania, con unas excusas un poquito traídas de los cabellos, y eso es famoso en la historia como la peste de Galeno o la peste de la huida de Galeno. Este es un primer punto a discutir, la actitud del profesional de salud ante las pandemias. Tenemos miedo como cualquier ciudadano común y corriente de las epidemias y a veces salimos huyendo. Muy bien. La viruela es causada por un virus gigante, con muchas proteínas. Es relativamente fácil, comparado con otros virus, hacer vacunas contra la viruela. De hecho, fue la primera vacuna desarrollada por Jenner en 1796 contra la viruela. El uso de la vacuna de la viruela ha llevado a que la viruela desaparezca. El último caso de viruela fue en 1977 en Somalia, y el virus de la viruela subsiste en algunos laboratorios en Suiza. Pero ahí viene un primer problema de apreciación. Ante una infección, ante una pandemia de una enfermedad infecciosa, hay dos actitudes. Podemos intentar suprimir la enfermedad o mitigarla. Supresión o mitigación. Estas son como las dos actitudes de la medicina ante las pandemias. En la viruela, como digo, triunfamos históricamente y la suprimimos. Desapareció del género humano. Pero en estas epidemias actuales, epidemias por virus más pequeños, virus con RNA, con menos proteínas, es más difícil hacer vacunas, es más difícil vacunar a la gente, las sociedades se han vuelto más complejas. Yo no creo que consigamos nunca una vacuna que eficientemente vuelva a eliminar una enfermedad del género humano. La viruela fue un ejemplo. Y rápidamente, esa epidemia del tiempo de los antoninos de Marco Aurelio fue causada por los movimientos de tropas. Esa es otra cosa que debemos considerar en nuestro momento. No podemos imponerle a la sociedad órdenes de conducta, de vacunación con tropas. Las tropas pueden ser un vehículo de la pandemia, como lo fueron en tiempo de los antoninos. Yo esta semana que me mantengo viendo noticias de Panamá, veía lo de la eliminación del carnaval
y veía que la policía fue a Curundú y a Río Abajo a luchar contra algunos mojaderas, contra Culeco. Y yo pensaba, bueno, todos esos muchachos de la policía que van a luchar contra estas multitudes, bueno, contra este montón de gente, haciendo a lo mejor pueden contaminarse. Entonces es complicado, eso lo seguiremos discutiendo, usar las armas del orden contra las epidemias. Luego de esa epidemia ocurre otra epidemia grande, distinta 300 años después, en tiempos del emperador Justiniano. Es una epidemia de peste bubónica. Y lo interesante de esta epidemia es que ocurre en un imperio romano distinto. En el imperio romano clásico, del tiempo de los Césares, no había hospitales civiles. Pero en el imperio bizantino, 300 años después, año 500, ya había hospitales. Los hospitales fueron una creación de las comunidades cristianas de Asia, de los padres capadocios. En esto nos puede ayudar ahora la doctora Marta, que crearon grandes hospitales para enfermos. Es una creación. En Roma, en la Roma clásica, no había hospitales. Entonces ocurre esta epidemia de Justiniano en una sociedad donde ya había hospitales. Pues los hospitales no detuvieron la pandemia. Los hospitales no detienen la pandemia. De hecho, a veces las aceleran porque llega gente infectada a los hospitales y se contagian los pacientes que están en los hospitales. En nuestro caso particular, en nuestra Panamá querida, el año pasado, cuando hicieron el hospital de Albrook, hace un año, yo pensé, desde acá en Cali, eso no es solución. Hacer un hospital no es solución para una pandemia. Hay que mejorar los hospitales actuales y las pandemias se controlan con medicina de atención primaria y con cambios en la conducta social. Eso nos puede enseñar la historia de las pandemias. Bueno, siguiendo rápidamente y para terminar esto, en el siglo XVIII, años 1700, hubo varias epidemias de viruela. En América Latina hubo varias epidemias de viruela. En Colombia, donde yo trabajo, hubo unas epidemias muy serias de viruela. En Bogotá, en 1787 murió el 30% de la población por viruela. Ocurrió otra epidemia en 1802, donde murieron solo 300 personas. La diferencia entre una epidemia y otra fue que existió un líder de medicina moderna que fue el padre José Celestino Mutis, médico, sacerdote, naturalista, hombre ilustrado, educador de muchos de los próceres de Colombia, y Mutis hizo unas recomendaciones muy sensatas para combatir la epidemia. Y yo creo que esas recomendaciones sirvieron para que la segunda epidemia fuera menos grave. En la Universidad del Valle hay investigadores de esto. Se acaba de publicar un artículo de los doctores Moreno que revisaron la biblioteca de uno de los próceres de Colombia, Nariño, y muestra que los próceres de América Latina ilustrados de comienzos del siglo XIX conocían la vacuna contra la viruela, apenas 6 años después de estar descrita por Jenner. Bueno, pero pasó a otra cosa muy, muy simpática, muy emocionante históricamente. El rey de España, Carlos IV, la doctora Ana, que vive en España, nos puede dar detalles, que no era ni buen rey ni buen marido. Tenía un montón de hijos. Una de sus hijas murió de viruela y al hombre se le disparó las ganas de hacer algo en contra de la viruela. Y mandó una expedición gigantesca, que es la primera expedición filantrópica médica, la epidemia de Balmy-Sabaní, a sus colonias de América. Llegó hasta las Filipinas, a todas las colonias españolas, para traer la vacuna contra la viruela. Y efectivamente llegó a América la vacuna, transportada en brazos de niños galleguitos de La Coruña que hacían lesiones de viruela vacuna, viruela de las vacas, y ahí traían el germen para hacer la vacuna. Eso es una historia muy interesante, que ha pasado por cine, por novelas, por todo, por la literatura. El hecho es que Carlos IV mandó la vacuna a América y a todas las colonias americanas.
Eh, pero uno se pone a pensar por qué la mandó. Y la mandó realmente impulsado por el dolor, se dice, de que su hija había muerto de viruela. Eso nos hace pensar en algo que está ocurriendo hoy. Si uno lee los comentarios de las personas en el siglo XVIII sobre la viruela, muchos están preocupados por las cicatrices que deja la viruela, por las deformidades en la cara, en el cutis. De hecho, se dice que por eso se inventaron los talcos en el siglo XVIII, para tapar las cicatrices de viruela. Pero no hay una preocupación clara por las muertes por viruela. Y yo pienso que ahora en esta epidemia de COVID nos está pasando algo parecido. Van 2.500.000 muertes en el mundo, 500.000 muertos en los Estados Unidos, y hay quienes dicen que no somos conscientes de esa cantidad de gente que ha muerto. Es como si el hombre, cuando las muertes sobrepasan un número, uno dice 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de rusos. Esa cantidad tan excesiva, uno como que no la puede calibrar y no hacemos empatía ante las muertes por pandemia. Y eso se ha observado repetidamente. Nos preocupan detalles como cuándo van a abrir las barberías, cuándo van a abrir el salón de belleza, por qué no puedo ir al gimnasio, y no pensamos en la cantidad de gente que ha muerto. Nos falta empatía. Eso he pensado yo este año y muchas otras personas han comentado eso. Y por último, el siglo XX. En el siglo XX han ocurrido 4 o 5 pandemias grandes, por supuesto la más grande, la llamada influenza española, que de española no tiene nada, en 1918. Pero vuelve a ocurrir el hecho de que la epidemia por influenza fue por movimientos masivos de gente joven no inmune, de ejércitos no inmunes. Se vuelve a ocurrir en el siglo XX lo mismo que pasó en tiempos del emperador Marco Aurelio con las legiones romanas. Luego han ocurrido varias epidemias de influenza, algunas han afectado a América Latina, la del 18 afectó a América Latina. No encontré mucho sobre Panamá realmente, no sé qué tanto afectó a Panamá la gripa de 1918. Y antes de que se me pase, es curioso, en estos días revisé la ruta de la expedición Balmi-Sabaní de los reyes españoles que trajo la vacuna de la viruela y tampoco estaba incluida Panamá. Sería interesante pensar, descubrir por qué. Entonces, esa epidemia mató a personas en todo el mundo. Yo he leído en algunos virólogos afirman que se supone que todos los habitantes de la Tierra estuvieron en contacto con el virus y murieron muchos. Esa fue una pandemia verdadera. Pero luego han existido varias pandemias de influenza que no tocaron a todo el mundo. El SARS, el MERS, y no fuimos como muy sensibles al daño de esas pandemias. Ahora nos toca esta pandemia del coronavirus, que realmente sí es una pandemia que está afectando a todo el mundo y somos más sensibles, pero es un virus distinto. Pero las vacunas después de Jenner se hicieron contra muchas enfermedades y en el siglo XX ocurrió una epidemia que quizás nosotros los mayores, los boomers, la recordamos en los años 50, la epidemia de polio. Yo era niño en Panamá y recuerdo el miedo social contra el polio. ¿Listo? Eso llevó al desarrollo de una vacuna, de varias vacunas. Se hicieron varios intentos. Básicamente al final la de Sabin y la de Salk. Pero políticamente la de Sabin fue juzgada comunista en los Estados Unidos, porque era desarrollada por un virólogo polaco, Sabin judío, ayudado por un virólogo polaco, un inmunólogo polaco. Y la de Salk fue desarrollada por un norteamericano que nació en Nueva York y era juzgada por la opinión pública americana. Esa pandemia entonces nos dejó esa confusión cuando metemos política y vacunas. Separamos unas vacunas buenas de otras malas por razones políticas, no por eficacia. Yo creo que esas son unas pocas enseñanzas, no hay muchas enseñanzas, pero eso es lo que a mí, lo que he pensado yo en este año pasado sobre las pandemias y la vacunación.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Ana, te pregunto a ti ya ahora un poco, para cambiar un poco el tema de historia, o sea, este concepto de historia de la medicina, y hablar un poquito del aspecto legal que rodea a las vacunas. El mejor ejemplo que se me ocurre es, ok, la gente dice, no, pero es perfectamente lógico que a mí, que si yo no quiero dejarme vacunar, yo no me deje vacunar. Porque finalmente me están imponiendo a mí hacer una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Ok, pero los cinturones de seguridad son obligatorios. Y si no sigues las indicaciones, te castigan por no utilizar el cinturón de seguridad, cuando el más afectado, cuando no te pone el cinturón de seguridad, eres tú. Y entonces, en el caso particular de las vacunas que tienen el elemento del beneficio colectivo, ¿no deberían las vacunas ser un concepto, o sea, ser el concepto de vacunación obligatorio para la sociedad? Bueno, el tema es más complejo de que si una cosa es obligatoria o no es obligatoria, o que una ley diga que algo es obligatorio o no obligatorio. Porque cuando estamos hablando de obligatoriedad, estamos hablando de, lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo hago cumplir la obligación? Claro. Entonces, em, yo he estado revisando los documentos que se han hecho en Europa y la ley de Panamá, que habla de vacunación obligatoria en el cuadro de vacunas. Y en realidad, a pesar de que, por ejemplo, las instrucciones en España para la vacunación dice que la vacunación es voluntaria, te das cuenta que, como toda vacunación, hay un registro de vacunación, pero además han creado un registro de personas que se han negado a vacunarse. Eso quiere decir que alguna consecuencia puede haber de no vacunarse. Entonces, en principio, ya sabemos que el principio general en ética médica es que la intervención sobre el cuerpo humano tiene que ser precedida de un consentimiento informado. Y hay excepciones, y la excepción, cuando yo explicaba estos temas en derecho constitucional, la excepción es las epidemias en salud pública, ¿no? Por ejemplo, internamiento, cuando hablamos de internamiento de salud o no voluntario, normalmente hablábamos del internamiento psiquiátrico, que tiene que tener unas reglas muy definidas para que el Estado no se vuelva opresor, encerrando a las personas un poco diferentes contra su voluntad. Siempre había la hipótesis de la existencia de normas de salud pública que implicaba limitar el movimiento de las personas en casos de epidemia. Y esa es la excepción del principio del individualismo cuando estamos hablando de tratamientos médicos, que en principio las personas tienen que conseguir sentir un tratamiento. Es tan importante decir que las vacunas son obligatorias o no. Lo importante es qué consecuencias puede tener una persona al no someterse a una vacuna. Y en ese sentido yo no lo pondría equivalente 100% al cinturón de seguridad, aunque podríamos discutir sobre el tema. En Panamá, por ejemplo, el modelo es consentimiento informado, salvo que esté en el cuadro básico de vacunas. La vacuna de COVID es demasiado novedosa para estar en el cuadro básico. Eventualmente lo estará, porque obviamente pasaremos a un sistema endémico. En Estados Unidos, la doctrina constitucional desde los años 20, la sentencia Jacobson, es que cuando los Estados miembros de los Estados Unidos imponen la obligatoriedad de una vacuna, esa obligación es lícita. Y luego se han planteado excepciones, etcétera. Por tanto, cuando estamos hablando de obligatoriedad, tenemos que hablar siempre de qué consecuencias está en no vacunarse. Por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, en Europa se haya adoptado el modelo de libertad a la hora de vacunarse, cuando yo tengo un registro de quién está vacunado y no vacunado, la pregunta es, ¿yo puedo no contratar a alguien para que trabaje en un hogar de la tercera edad por no estar vacunado? Mi respuesta es sí, en un claro juicio de proporcionalidad en qué le exijo a las personas y por qué se les estoy exigiendo, ¿no? Puedo no dejar de contratar
una persona que hace el aseo en una sala de COVID por haberse negado a vacunarse, tal vez puedo dejarlo de contratar. Puede decirme la ley que no es obligatorio vacunarse, pero un juez podría valorar claramente que es justificada la razón de no contratar a alguien que se ha negado a vacunarse. Por ejemplo, en España ha habido varios casos de, están utilizando el sistema de consentimiento informado, es decir, que la persona tiene que autorizar la vacuna expresamente, cuando en muchos lugares es un consentimiento implícito. Yo voy donde me vacunan y por tanto autorizo. Ha habido personas en residencia de tercera edad con capacidad intelectual disminuida, en la cual los familiares han rechazado la vacuna para su familiar. Obviamente, inmediatamente hay una orden de un juez para que se ponga la vacuna, porque obviamente la autorización por sustitución no puede ser absoluta, sobre todo en casos de salud pública, ¿no? Como el que nos encontramos. Por tanto, yo más que preguntarme si en un lugar es obligatorio o no, es cuáles son las consecuencias de la no vacunación, que es lo que creo que es importante y relevante. Aún estamos muy en un proceso inicial de vacunas para tener, digamos, todo lo que es la jurisprudencia, cuál ha sido la actitud de las autoridades cuando la gente masivamente no se quiera vacunar, casos individuales de personas de servicios esenciales que no se vacunan, que es en el momento en que se va a definir hasta qué grado es la obligatoriedad de la vacuna. Pero lo que quiero decir es que yo puedo tener una ley que dice que la vacuna es obligatoria y en otro país que es voluntaria y que en últimas consecuencias dice lo mismo. Por ejemplo, en Panamá la vacuna es obligatoria o el cuadro básico es obligatorio y se sanciona a quien, teniendo el deber de vacunar, no vacuna. En Europa, obviamente, pasaría lo mismo, aunque diga que la vacuna es voluntaria, se sancionaría administrativamente o incluso podría haber consecuencias penales y civiles a quienes tienen la obligación de vacunar y no vacunen. Por tanto, la forma es cómo imponemos la obligación y cómo hacemos un juicio de proporcionalidad respecto a qué significa negarse a ante la negativa de vacunarse. También las vacunas para viajar. Mucha gente no se acuerda de cuando era obligatorio viajar con vacunas. Y hemos tenido conversaciones curiosas con personas que no se acuerdan, salvo que hayan viajado a Brasil recientemente, no se acuerdan de que había que vacunarse para la viruela para viajar. No era obligatorio vacunarse de viruela, pero no te vacunes de la viruela, pues no sales del país, ¿no? Y hay muchos elementos que pueden compeler a la gente a recibir una vacuna que son indirectas, que no son sanciones específicas por no dejarse vacunar, ¿no? Eso yo creo que es mucho más complejo de que si la vacuna es obligatoria o no. Ok. Interesante cómo empiezan a salirle tentáculos a toda esta historia. Y ahora le hago una pregunta a Marta, pero te la hago como pediatra, ¿no? Dejemos a un lado el tema vacuna y pensemos un poquito como pediatra en el tema de la famosa reapertura de las escuelas, que hay tanta discusión y que en Estados Unidos es un tema con mucho peso político inclusive. El hecho de vacunar la discusión era, ¿se vacuna a los profesores? ¿Se vacuna a los alumnos? ¿Se vacuna a todo el mundo? Particularmente en Panamá, la Asociación de Profesores de la República de Panamá ha dicho, oigan, perfecto, pero vacúnennos. Nosotros vamos a la escuela, pero primero nos vacunan. Entonces, ¿cuál sería la visión como pediatra? ¿Cuál sería el aspecto desde el punto de vista meramente como pediatra médico? ¿Qué sería lo que tocaría hacer? ¿Vacunar a los niños? ¿Vacunar a los profesores? Para entonces abrir las escuelas que al final llevan un año cerradas. Sí, bueno, el desafío que tenemos es que ahora mismo no podemos vacunar a niños porque no tenemos data en niños. La única vacuna que se puede dar a menores de 18 años, y esos apenitas allí, 16 años, 16. Arriba, es la vacuna de Pfizer.
Este año ya se están haciendo, ya empezaron los estudios, primero se hacen adolescentes desde los 12 años y luego se baja. Así que eso todavía no lo tenemos, pero va a venir, va a venir. Y entonces podemos hablar ya de vacunar a los niños. Afortunadamente, como ustedes saben, el coronavirus ha respetado bastante a los niños, no en su totalidad, pero los ha respetado bastante. Y están empezando a salir ya reportes demográficos, al menos en Estados Unidos, que están demostrando que la transmisión del coronavirus en las escuelas cuando estuvieron abiertas, las que estuvieron abiertas, era muy baja, era muy baja. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos es con los profesores? Porque sí, pues ha habido algunos pocos casos, no ha habido lo que se diga brotes gigantescos, pero los niños pueden ser vectores del coronavirus, pero como la enfermedad es tan leve generalmente, en la edad pediátrica, no necesariamente tengan pues un cuadro florido que se pueda detectar, ¿no? Entonces, la opinión pública ha estado muy dividida. Yo como pediatra pienso que lo principal es la seguridad tanto del maestro como del estudiante, número uno. Número dos, preservar la educación. Sabemos que queremos esa interacción social que es tan importante, sobre todo en las etapas tempranas de la vida. Pero tenemos también que hacer una pausa y darnos cuenta que las interacciones sociales ya no son lo que eran en nuestro tiempo. Ahora la interacción social es por los medios sociales, por las redes, por el telefonito inteligente. Es más, estos muchachos están ahí en el salón o en una reunión y están en el teléfono. Acá es que están hablando. Hablando entre ellos. Están hablando entre ellos y yo no sé si ustedes han hecho la prueba, pero cuando una persona joven dice que habló con alguien, generalmente es que chateó, no que habló. Sí. Entonces, afortunadamente, el confinamiento fuera de las escuelas, afortunadamente no ha sido tan grave como hubiera podido ser sin tener la tecnología de redes sociales, pero eso no quita esa necesidad de esas interacciones en persona, porque también tenemos que pensar en la formación emocional y yo agrego espiritual de los niños. Entonces, sí, yo pienso que a los maestros hay que vacunarlos. Ellos generalmente, al menos en Estados Unidos, están entre no están en el primer grupo, pero sí están ya a partir del segundo grupo. Y ya con eso debería bajar esa ansiedad que tienen más bien son los profesores. Y luego, pues, yo diría que a finales de año, si los estudios se hacen en niños, y son estudios más pequeños, son generalmente estudios de fase 1 y fase 2, que es para ver cómo se comporta esa vacuna en el organismo más joven. Y luego ya se puede extrapolar, se puede aplicar la información de efectividad o de eficacia. Entonces no hay que hacer estudios de 30,000 niños, ya eso no es necesario, pero sí es necesario ver cómo se comporta la vacuna en el organismo joven. Así que yo creo que ha sido un sacrificio muy serio. Pudo ser peor, pienso yo que hubiera sido mucho más devastador si no hubiéramos tenido la tecnología que existe. Y les quiero decir que ahora mismo muchas universidades, incluso antes de la pandemia, y muchos colleges y eventualmente pues las escuelas secundarias tienen esos sistemas de educación en línea y les voy a decir que son fabulosos, fabulosos. Tienes toda una biblioteca en tu computadora, tienes unas plataformas muy eficientes y muy efectivas para hacer las tareas, tienes acceso a las bibliotecas en línea. Entonces, sí debemos tratar de que puedan los niños regresar a la escuela, pero lo importante para mí es preservar la salud de los que están más en riesgo, que serían en este caso los profesores, pero preservar la educación y tratar de que ese espacio que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo híbrido, se hacen periodos limitados en las escuelas
y luego se hacen periodos en la casa. Entonces es una evolución que estamos viendo, que estamos obligados ahora a ir desarrollando. Pero yo creo pues que con buena voluntad y creatividad y responsabilidad y sobre todo apoyando la vacunación, yo también espero que ya este año se vaya resolviendo ese dilema tan importante, ¿no? Y es la educación. Claro. El otro tema importante relacionado con lo que mencionas, Marta, es el tema de la salud mental. Sí. Sí, y yo quería decir algo, Daniel, sobre eso. Yo creo que Marta ha usado la palabra clave, ansiedad. Hace 3 meses todos estábamos ansiosos por vacunarnos. Hace 2 meses menos ansiosos. Hace un mes ya menos ansiosos. Hoy la ansiedad va bajando. Acabo de leer que en Israel llevan vacunados al 30% de la población y la demanda de la vacunación ha bajado. Entonces viene la disciplina social. Yo me vacuno porque tengo que vacunarme para proteger a los demás. Ya no la ansiedad de protegerme a mí, el miedo de la infección, sino para proteger a los demás. Y aquí yo creo que hay que insistir en esa educación, en insistir en la vacunación como deber social. No soy yo el que me voy a salvar, voy a salvar a muchos otros. Y en otras enfermedades se da, por ejemplo en sarampión, en difteria, que hubo casos el año pasado en España y en los Estados Unidos. Un niño norteamericano bien nutrido le da sarampión y no pasa de ahí la cosa. Un inmigrante mexicano, yo le decía a mis estudiantes, ese ni gringuito con sarampión va a Disney World y regresa sin ningún problema, pero infecta a un mexicanito que está afuera en el expressway vendiendo flores y lo mata con el mismo virus. Entonces hay que manejar menos ansiedad y más deber social en las vacunaciones, creo yo. Y creo que también un aspecto de la salud mental que ha estado descuidado en Panamá, pero que yo creo que ya se está evolucionando para mejorarlo, es la aceptación del manejo de trastornos mentales o trastornos de personalidad. Entonces, muchas personas, las que no tenían ningún trastorno con esto del confinamiento y hablándoles también del aspecto pues espiritual que yo veo, ha sido el miedo a la muerte. O sea, aparte de todos los otros miedos, los miedos de que un ser querido le dé la infección, el miedo de que si hay o no hay vacuna, el miedo a la vacuna, pero el miedo a la muerte es algo que realmente ha abatido a muchas personas. Entonces el confinamiento, por supuesto, sobre todo del adulto y sobre todo de las generaciones, ¿verdad?, nuestras que no hacíamos las relaciones a través de un telefonito, ¿verdad? Entonces ese enfrentar este periodo de un año que ha sido como nada de lo que hemos visto, que tengamos que pensar que si salimos a lo mejor no regresamos, que si salimos traemos el virus a la casa. Todo ese conglomerado de razones que han aumentado los niveles bases de ansiedad, hay que ponerles atención, hay que tratar realmente pues de apoyar a nuestros psicólogos, a nuestros psiquiatras, no tenerle miedo a las atenciones a la salud mental, porque eso es algo que en nuestra cultura en Panamá pues siempre se ha mantenido al margen, ha sido muy tabú, y en realidad pues tenemos que alejarnos de esa idea de que las enfermedades mentales son cosas que no pueden arreglarse. Eso no es así, o sea, la mente y el cerebro son unos sistemas muy complejos que hemos aprendido a entenderlos, y hay mucha ayuda que se puede encontrar. Creo que veo a la doctora Ana con... Sí, con la mano arriba. Se le va a calambrar la mano. Ya la tiene amarilla. Era para que le diera la palabra cuando acabara, nada más. A ver, Ana. Lo que quería agregar a lo que dijo el doctor Roberto, que los movimientos antivacunas, los que yo conozco en Europa sobre todo, las personas que individualmente empezaron a hacer antivacunas, lo eran con una certeza de que todo el mundo alrededor estaba inmunizado.
Entonces, yo me acuerdo un compañero mío de la facultad, especialista mundial en derechos sociales y cómo se garantizan, que había decidido retrasar las vacunas de su hija. Y le digo, oye, pero... y la verdad, y fue de esas cosas ingenuas de que empieza el boca a boca de que las farmacéuticas nos están timando, no sé qué. Digo, claro, a ti te es muy fácil decir que a tu hija no la vas a vacunar, no le vaya a dar fiebre y se siente mal, teniendo a todo el mundo vacunado alrededor. Y ese es un peligro que ha dicho, que ha señalado el doctor, que es muy importante. La idea de cuando ya yo tengo como una cierta certeza que todo el mundo a mi lado está inmunizado, igual digo, ay, yo no quiero pasar la fiebre de la vacuna, quitando todas las teorías de la conspiración que hay detrás de lo que es recibir una vacuna, que están cada vez más elaboradas y ricas en matices y en variaciones y en... No. A mí, yo le puedo anticipar que a mí me pusieron la vacuna hoy y el internet en mi casa está más rápido. No, doctora Ana, lo que usted señala es muy importante. Los antivacunas en España y en los Estados Unidos son usualmente gente educada, gente bien nutrida, gente a veces con un trabajo académico, que probablemente sí, ellos no necesitan la vacuna. Pero cuando vamos a América Latina, cuando vamos a la frontera con México, cuando recibimos inmigrantes africanos, el doctor Daniel ahora decía, yo soy patólogo, sigo siendo patólogo. Yo recuerdo niños desnutridos con sarampión que murieron de sarampión. Eso es horrible, murieron de neumonía por sarampión. Entonces, es un deber social. Y eso es lo que yo también apuntaba al comienzo. Nos preocupamos de nuestro entorno íntimo, yo, de lo que me está afectando a mí, del miedo que me da a mí, de yo no me quiero morir, como decía la doctora Illueca. Somos esclavos del miedo de la muerte, doctor Illueca, citando a Hebreos. Bueno, yo creo que somos esclavos del miedo de la muerte. Yo creo que es interesante también un mensaje sobre por qué hay que considerar la vacunación para los que no están convencidos, ¿verdad? Todos queremos regresar a la vida normal y todos queremos controlar esta epidemia. El polio, que el doctor Pedro nos dio un resumen histórico muy bueno, el polio causó parálisis a millares y millares de niños jovencitos, chiquitos. La viruela mató casi 300 millones de personas. La rubiola congénita, que gracias a Panamá tuvo un éxito con su programa de vacunación contra la rubiola congénita y fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el 2015. La rubiola congénita deformaba el cerebro de los recién nacidos. O sea, hay que tenerle respeto a los tratamientos nuevos y a las vacunas nuevas, por supuesto, pero ya hemos avanzado en el conocimiento de cómo se estudian estas vacunas responsablemente. Estas vacunas, es cierto que se hicieron en un año, pero el conocimiento venía de 200 años de hacer vacunas, de 20 años de conocer a los coronavirus, porque el coronavirus presente es parte de una familia que se presentó al mundo en el 2002. Entonces ya ese apellido del coronavirus ya se le venía siguiendo la pista. Se habían empezado a diseñar vacunas contra el SARS y contra el MERS, pero ¿qué pasó? Esas epidemias se controlaron más o menos solas, y para poder desarrollar una vacuna necesitas tener muchos casos. Claro. Entonces este fue el momento en que se pudo completar y sacar la vacuna, porque sencillamente este coronavirus dijo, me quedo, a menos que ustedes piensen en algo más efectivo, ¿no? Entonces... Y una cosa, yo no sé, doctora Illueca, yo pienso, con lo que usted estaba diciendo, ¿sabe qué se me ocurrió? ¿Será que uno necesita la histeria social para desarrollar vacunas rápidamente? Eso es una posición extrema, lo estoy diciendo simplemente como una cosa para discutirla. Pero sí, necesitamos mejor educación. Mira, a ver, yo quisiera añadir un poquito más a la discusión.
yo me comunico con mis compañeros de bachillerato, como le decía Daniel antes, en San Agustín ya todos somos mayores de 70 años ya en este momento. Y entonces salió uno que me dijo, que vive en los Estados Unidos, yo no me voy a vacunar, porque ese es mi derecho, no vacunarme, que esto, que lo otro. Entonces yo le escribí aparte y le dije, mira, la vacuna no es una cuestión de derecho propio, es una cuestión de deber social, lo que acabo de decir. Entonces me contestó, sí, pero es que algunas de esas vacunas han sido desarrolladas en en células de recién nacidos abortados. Ahí no supe qué contestarle, porque yo no creo que las vacunas de Pfizer fueron desarrolladas en eso. ¿Usted sabe algo sobre eso, doctora Marta? Han hecho de un experimento muy limitado, han hecho una doctrina innecesaria y mal fundada, ¿no? Sí. No, las vacunas de ahora mismo no vienen de fetos abortados. Sí. ¿No? Pero eso es lo que dicen en el sur de los Estados Unidos. Porque en las investigaciones de la ciencia de hace muchísimos años, pues algunos tejidos que se estudiaban, usted es patólogo, eran tejidos que se estudiaban como estudios patológicos. Entonces, de los estudios patológicos, a veces se derivan lo que se llaman los cultivos celulares. Agarrar eso para traerlo a colación a un momento de la historia de la ciencia en que eso no es así, pues, ¿qué le podemos decir? Es muy desafortunado, ¿no? Entonces, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a tomar sus decisiones, si desean o no desean vacunarse o tomar un tratamiento, pero lo que me parece muy poco solidario y muy poco constructivo es envenenar a la gente mentalmente. Claro. ¿No? Hay demasiada evidencia ya, la historia ya lo ha dicho, que las vacunas eliminan las epidemias y las pandemias. Entonces, queremos bajar esta transmisión del virus, eso lo vamos a lograr con las vacunas. O sea, hasta ahora, todas las vacunas que hasta ahora han sacado su data, y son más o menos 7 o 8 en todo el mundo, hay 3 aprobadas, 2 en los Estados Unidos, Pfizer y Moderna, y AstraZeneca aprobada por la Unión Europea con su agencia medicinal de autorizaciones pues equivalentes a la FDA, ¿no? Entonces, todas las vacunas que hasta ahora han sacado diferentes números de eficacia, ¿verdad? Que si una es 70, que si una es 90, todas han reducido las muertes. Exacto. Y la enfermedad severa. Claro. Y ese ¿Qué es lo que queremos evitar? Una primera meta que cambiaría totalmente la cara de esta epidemia. Claro. La vacunación por lo menos detiene las muertes y la enfermedad severa. Hemos triunfado porque entonces ya el coronavirus no va a ser una enfermedad letal, sino que va a ser ya como un resfriado o un trancazo. Ya se va a parecer un poco más a la influenza. Ya sea que haya que vacunarse todos los años, pero si lo hacemos para la influenza, ¿por qué no lo vamos a hacer para esto? Sí, yo creo que es importante destacar y volver a insistir en esto. Para la investigación básica de las vacunas se usan líneas celulares que se sacaron en los años 70. La gente que está distribuyendo esa información es conforme que hay una fábrica donde la gente está produciendo fetos para destruirlos y eso es parte de la desinformación y jugar con lo que es el sentimiento y la emoción de la gente y por ganas de ser protagonista entre tus amigos y tus compañeros y de decirle quién dice la cosa más bárbara. Más bárbara, más exagerada. Más estrambótica. En Inglaterra han destruido antenas 5G. Sí. Porque en principio daban coronavirus las antenas 5G, ya en Suiza también, o sea que no es que no estemos educados, porque son lugares donde el nivel educativo es alto, pero como... Pero bueno, es que a mayor... La educación es relativa. Bueno, pero es que a mayor educación, mayor imaginación. Exacto, exactamente. El cuento de que la vacuna es un chip, óigame.
Si alguien Sí. algún día inventa una vacuna que sea un chip, yo les aseguro que se va a ganar el premio Nobel de la medicina, de la ciencia, Yo también, y yo la quiero. Y yo la quiero, además. Oiga, Sí, el internet va a ser baratísimo. Aquí. hay una pregunta en el chat, Daniel, que no sé si quieren. Sí lo vi. Hay una pregunta muy interesante, hay varias preguntas, pero hay una que me parece que es muy interesante, que es ¿qué hace el Estado? Y tal vez tenemos una abogada aquí. ¿Qué hace el Estado con los movimientos antivacunas y todas las prácticas pseudocientíficas? Esto de tomar dióxido de cloro y esto de tomar medicamentos que no están probados y llenarse de todo tipo de potingues y de todo tipo de mezclas para curar una enfermedad nueva. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Hasta dónde el Estado tiene una capacidad coercitiva para evitar que esto siga pasando? Mira, yo creo que hay distintos niveles. El primer nivel es el derecho a la información. La ley de Panamá, la ley 68 de derecho a los pacientes, habla de la obligación del Estado de la información en salud pública. Yo creo que el ministerio lo ha estado haciendo bien, pero imagino que debe tener muchos frentes. Anuncios contra el dióxido de cloro reiterados ha hecho. Sí, ha hecho 3 por lo menos. 3 por lo menos, y además diciendo, no se nos ha ocurrido a nosotros, citan agencias regulatorias de otros países. Sorprende la gente que se cree lo del dióxido de cloro. Y sabes que hay un comunicado oficial de Farmacia y Drogas. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Hacen un resumen bastante... Y reiterado, y citando a otras agencias regulatorias. Yo conocí en Barcelona una de las personas que promovió después el dióxido de cloro, que no me lo podía creer, porque era una persona con un... Educada también. Parecía una persona normal. Con 2 doctorados en medicina. Hay una gran falacia en estas creencias y en ciertos tratamientos, y es que porque algo se hace en un laboratorio, en un plato Petri, que es lo que le llamamos a esos platos donde se hacen estos experimentos, en vitro, porque vimos una reacción allí, automáticamente estas personas asumen que esa reacción va a ocurrir en el cuerpo, y eso no es así. Sí. Eso no es así, y están pues los que ingieren estas sustancias pues se están autointoxicando. Es intoxicando, y yo creo que habría que haber más difusión en las personas que han estado hospitalizadas, porque uno oye el rum por ahí, pero nunca hay una persona, obviamente no podemos decir el nombre, el apellido, el hospital, la cama, el número de cama, pero tantas personas y tantos reportes de envenenamiento por dióxido de cloro. También quiero aprovechar, porque como pediatra lo puedo decir, sin que me vengan a debatir mis credenciales, ¿no? Que parece que ese es un deporte en Panamá. Sí, también. Pero quiero mandarle un mensaje que lo hago siempre que tengo la oportunidad a las parejas en edad reproductiva, sobre todo a las mujeres que quieren tener hijos. El dióxido de cloro se ha conectado con defectos cardíacos en bebés de mujeres que ingirieron el dióxido de cloro, también con productos de bajo peso, recién nacidos de bajo peso, y con problemas de tiroides. Entonces, el mensaje es para las parejas en edad reproductiva y sobre todo mujeres embarazadas: por favor, tengan mucho cuidado con lo que ingieren, de verdad que sí. Sí, porque yo creo que es importante ese punto, porque tú puedes decir, mira, el cuerpo es mío y yo me enveneno, yo me arriesgo. Exacto. Pero cuando yo estoy envenenando y arriesgando una vida futura, también habría que pensarlo más. Claro. Así es. Y yo creo que es importante el mensaje en ese sentido. No, y curiosamente encontrará gente que es pro-life, pero pro-dióxido de cloro. O sea, se oponen al aborto, pero no a envenenar a los niños. ¿No? Sí. Ok. Hay varias preguntas que me parece que son interesantes y ya vamos a abrir algunos de los comentarios que tiene el público. Hay un comentario interesante aquí que vale la pena mencionarlo, que es que el tema de la pandemia de la salud mental, y lo pongo como comentario más que como pregunta, hay que entender que esto tiene una manifestación diferente a cada edad. No es lo mismo la pandemia de problemas de salud mental que se va a tener en niños que no están teniendo la interacción
escolar con la que están teniendo adultos mayores, individuos que mayores de 65, de 70 años, que están teniendo problemas relacionados con el encierro y con la poca interacción con el resto de la sociedad. Entonces, eso no podemos perder el control, porque esa va a ser la gran epidemia que probablemente vamos a tener que lidiar con ella dentro de un tiempo. Hay varias preguntas. Esta creo que Marta pudiera hacernos algún comentario. Van dos preguntas juntas. Una, la necesidad de vacunar o no a las personas que ya tuvieron COVID. Esto es un tema repetitivo que estamos teniendo, y si hay alguna contraindicación en personas con alergias o con algún otro tipo de problema. Pero eso sí me parece importante, lo de vacunar o no a personas que ya tienen anticuerpos por la enfermedad. Sí, bueno, ya están saliendo algunos reportes, algunos estudios, son estudios descriptivos, ya pues en personas que han tenido la infección de COVID, y que se les ha dado una dosis de vacuna y que se les ha ido midiendo la inmunidad. Entonces ahora mismo se piensa, tenemos que ir sacando más data, pero más o menos en 5 o 6 estudios ya se ha visto que una sola dosis de la vacuna actúa como lo que se llama un booster, como un refuerzo. Porque la persona que tuvo la infección, vamos a decir en los últimos 6 meses, Daniel, no me voy a atrever a decir que hace un año porque no sabemos cuánto duran los anticuerpos, pero vamos a decir que en los últimos 6, 7 meses es muy probable que una dosis de la vacuna sea suficiente. No está 100% probado, todavía no se ha instituido una guía sólida por las sociedades médicas, pero parece pues, ya viendo ese patrón de esos reportes, parece que sí, pues es muy posible que después de una infección reciente solo se necesite una dosis de la vacuna. Entonces me preguntabas también sobre las alergias, sí. Sí, ¿no? Es una pregunta muy frecuente sobre el riesgo que tienen las personas con antecedentes de alergia, sí, en vacunarse o no vacunarse. Sí, el riesgo en realidad es para aquellas personas que han tenido alergias severas del tipo que se llama anafilaxis. Ese tipo de reacción es el tipo de reacción que lleva a la persona al cuarto de urgencia, porque se va hinchando, tiene dificultad para respirar, a veces hasta la misma vía aérea, la tráquea, se le puede cerrar por la hinchazón, por la reacción. Entonces, en esas personas que tienen esa historia, se les recomienda una de dos cosas, o que esperen a una segunda plataforma, porque esto se ha visto es con la vacuna de mensajero ARN, que esas son las de Pfizer y las de Moderna. Entonces, porque tiene una cubierta, lipídica, tiene un polímero, un químico, pues, que parece ser la causa de la alergia. Lo interesante es que la mayoría de los que han tenido estas reacciones, y han sido raras, unas pocas personas por millón de vacunados, ¿no? Entre 2 a 10, dependiendo cuál de las dos vacunas. Pero la mayoría han sido mujeres, ¿ok? Han sido mujeres, la edad ha sido más o menos cerca de los 40 años. Eso no quiere decir que a otros no les dé, ¿no? Pero ese es el patrón que se está viendo. Y generalmente la reacción ocurre en los primeros 30 minutos. Entonces, esa segunda opción que iba a decir, la segunda opción sería pues que la persona se vacunara, pero que esté en un sitio donde haya atención médica inmediata, porque la anafilaxis es una reacción alérgica severa, pero tratable. Hoy día nadie debe morirse de anafilaxis. Una inyección de epinefrina generalmente lo resuelve, pero hay que tener mucha prudencia y hablar también con su médico, ¿no? Los otros tipos de alergias no parecen incrementar ese riesgo, pero nuevamente, si alguien sabe que tiene un patrón de reacciones alérgicas, pues tiene que tener más prudencia y no vacunarse y irse para su casa, quedarse. Yo recomiendo que se queden 1 hora cerca de donde haya atención médica, es lo que yo recomiendo. ¿Han escuchado ustedes algún reporte de personas que han recibido la vacuna y cuando les han hecho los seguimientos no han tenido anticuerpos, no han desarrollado anticuerpos? ¿Sería únicamente por algún problema primario del sistema inmunológico de la persona?
la única data Hay que personas tenemos pobres, hay positiva. personas pobremente respondedoras, pero si hacemos la equivalencia con la vacuna de hepatitis B, aún si uno no alcanza niveles detectables en el laboratorio, uno queda con la memoria inmunológica y con la protección. Sí, la Para protección los celular. para los estudios de las vacunas de COVID hasta ahora, lo que se ha visto es que a la mayor edad, los adultos mayores, tienden a hacer una respuesta inmunogénica más limitada. Y eso también se ve en las reacciones, porque la mayoría de las reacciones son reacciones locales, Sí, ya sea enrojecimiento, dolor, picazón, ¿no? Malestar. sí, Y otro grupo tiene reacciones como si les diera un trancazo, pueden tener fiebre, Sí. escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, pero a las personas mucho más mayores es una paradoja, tienen sí. menos reacción a la vacuna, pero eso también indica que su sistema inmune no reacciona al mismo nivel, pero esa reacción, aunque sea más leve, es importante tenerla. Estaba sonriéndome porque estando fuera de Panamá, hacía años no oía la palabra trancazo. Ya lo he usado 2 veces la doctora Ibeca, trancazo. Yo creo que es un panameñismo, ¿no? Eso es un panameñismo, sí. Bueno, Sí. sobre las reacciones. Un estudiante de medicina está en Israel, me comentó que había hecho adenopatías, que es el caso realmente como más severo de reacción que he visto yo. ¿Ustedes han oído de eso, doctora Marta? Hizo adenopatía axilar después de la vacuna. Sí, no, digo, estoy segura Yo que lo han nunca había reportado, oído. pero no. Y viene la pregunta del doctor Daniel, no sé si, bueno, es que todos somos distintos. El estado inmune de cada persona es tan distinto que reacciona de manera distinta, pero ninguna de las reacciones ha sido grave hasta ahora. A Creo que mí han le digo, hecho, y creo que hiciste una pregunta o el chat o me la hiciste, Daniel, y no llegamos al tema de las embarazadas. Está en el chat y Sí, era la próxima pregunta, sí. Si dárselo o no a embarazadas, o sea, vacunar o no a embarazadas, sabiendo los riesgos que hay, pero al mismo tiempo la posibilidad de enfermedad severa en embarazo. Si se le daría o no a una embarazada, ¿cuál sería la posición? bueno, también la contesto como pediatra. A mí no me gusta darle nada a las mujeres embarazadas hasta el tercer trimestre. Claro. Porque ya en el tercer trimestre, los últimos 3 meses, ya primero por lo que se llama la formación del bebé. Porque cualquier producto, no estoy hablando de vacunas nada más, cualquier producto, atención, lo que toman toda clase de alcohol, y medicina, puede afectar la formación del bebé. Entonces, ya en el tercer trimestre, que todos los órganos vitales están formados, ya allí ya no hay mucho riesgo para el bebé. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver si ha sido un embarazo alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? También, porque un embarazo alto riesgo no le vamos a dar un producto a una señora que le pueda causar, puedo usar la palabra trancazo, y eso no nos va a gustar, ¿verdad? No nos gustan los claro. pediatras, no sabemos si es la vacuna o si es que hay problemas con el embarazo. Entonces, si la señora está trabajando o está en un medio en que tiene alto riesgo de contraer COVID, ya entonces la cosa cambia, porque no queremos que le dé COVID a una embarazada. Entonces ahí es donde viene pues poner las Pesar, claro. la balanza. Si no puede quedarse en su casa hasta el tercer trimestre y está expuesta al COVID, entonces pues ya sería una razón para vacunarse con todos los cuidados del caso, con todas el monitoreo, ¿verdad? Que su médico lo sepa, su obstetra, y ir con mucho cuidado. Y dice el doctor Anthony Fauci, mi colega acá en Estados Unidos, que ya lleva una cuenta de 20,000 embarazadas, por lo menos, que la han recibido sin ningún problema. Así que yo creo que pronto vamos a empezar a ver data más exacta sobre esto. Sí. Bueno, estamos, para no pasarnos del tiempo, estamos ya llegando a lo que teníamos programado para el panel. Quiero pedirle a los tres que nos hagan un pequeño comentario de cierre enfocado al tema, a la pregunta que hicimos al principio y al título del evento, que es la vacunación como obligatoria o como un derecho humano. ¿Cómo debemos ver la vacunación
y cómo perfilan ustedes, tal vez jugando un poquito a la bola de cristal, qué es lo que va a pasar con el tema relacionado con la obligatoriedad de la vacunación. Cuando ya ha habido casos, hoy leí un artículo muy interesante de una muchacha que trabaja en un restaurante en Nueva York y que la despidieron porque el restaurante puso como condición para trabajar ahí que había que estar vacunado, y ella, que es una mujer de 34 años, dijo: yo me voy a vacunar, pero cuando tenga suficiente seguridad de que eso no va a interferir con mi fertilidad. Y perdió su trabajo. Entonces, ese son el tipo de elementos que probablemente vamos a estar cada vez escuchando más. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes nos hiciera un comentario sobre qué ven ustedes en el perfil de qué va a pasar con la vacunación en esta epidemia, en esta pandemia que nos ha tocado vivir y en este mundo tan raro en que estamos. Podemos ir en el orden contrario, empezar por Marta, Ana y después Pedro. Bueno, yo no creo que me voy a extender mucho. Bueno, obligatoriedad, pues a nivel de país, pues no, porque es un país libre y cada persona tiene derecho a aceptar o rechazar ya sea tratamiento o vacuna. Derecho humano, sí, todos tenemos derecho a tener un método, un acceso que nos proteja de este virus que puede ser mortal. Yo lo que diría es que es más bien una obligación moral, porque si no cooperamos para llegar a esa capacidad, ¿verdad?, de la inmunidad de rebaño, que es bastante, 70%, pueden ser 2/3 de nuestra población en Panamá, casi 3 millones. Si no cooperamos y somos solidarios con el programa de vacunación, no vamos a vencer al virus. O sea, para mí es más bien una obligación moral. Y esa es la reflexión que yo invitaría a los que no están seguros, es que hagan esa reflexión. Yo también tenía planificado empezar diciendo que hay un deber moral y una obligación moral como ciudadanos, como entes que vivimos en sociedad, a vacunarnos, a no poner nuestros caprichos y nuestros miedos en contra o en perjuicio de los demás. Vuelvo a decir, las obligaciones, es decir, en países donde la vacuna es obligatoria y en países en que la vacuna no es obligatoria, terminan siendo o actuando de la misma forma, en el sentido de que a nadie se le va a amarrar a una silla y se le va a amarrar el brazo para inyectarla. En ningún momento o en ningún contexto eso es una hipótesis viable, entre otras cosas porque ya se sabe que los tratamientos médicos obligatorios y obligados y producidos a través de torturas normalmente son contraproducentes porque generan que mucho más gente rechace los tratamientos. Ahí tenemos que ver lo que tú has dicho, lo de la camarera, ahí como yo diría que es desproporcionado el no vacunarse o despedirla por no vacunarse. Siempre que tenemos que hacer o sacar una consecuencia negativa a una persona por no vacunarse, se tiene que hacer mucho en el contexto donde la persona trabaja. Y no sé, teniendo 30 años y ser camarera, no sé en Estados Unidos a quién le está tocando la vacuna a los 30 años, a quién le toca la vacuna, al menos que el jefe del restaurante tenga alguna conexión macabra con alguien para robarse todavía la vacuna. no está en sí. Porque el anuncio de no me voy a vacunar cuando me toque no es suficiente como para terminar un contrato de trabajo. Y quiero decir que ahí siempre se hace un test de proporcionalidad cuando tú dices voy a sacar una conclusión por tu negativa a hacer determinadas cosas. Yo sé de gente que dice que no se va a vacunar, pero en el momento en que vuelvan los carnets de vacunación se van a vacunar porque no son capaces de dejar de viajar. Es decir, hay muchas cosas que hacen que la gente quiera vacunarse cuando en principio no quería. Y esto es todo un juego y es una complejidad. Lo importante es que la gente vaya voluntariamente y reconozca su deber moral respecto a los demás, no solo para protegerse a uno mismo, sino a los demás. Y uno de los problemas es cuando empecemos a llegar a la inmunidad de rebaño, la idea de que yo, como los demás están protegidos, yo no me tengo que proteger, que también se habrá que hacer docencia en ese tipo, pero
nunca pensemos en que la obligación puede consistir en poner a una persona, inmovilizarla, inyectarla contra su voluntad. Claro. Es más, es que es contraproducente. Primero, que no estoy de acuerdo, eso es una forma de tortura, pero además que es contraproducente, no es bueno para una estrategia a largo plazo, es más bien todo lo contrario. Pedro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras panelistas. No puede ser obligatorio, pero debe ser un derecho humano y debe ser, dentro de los derechos humanos también está el derecho a negarse, ¿verdad? Como acaba de decir la doctora Marta. Pero en esto hace falta mucha educación, mucha educación. Yo creo que todos los profesionales que trabajamos en medios de comunicación, que trabajamos en universidades, que trabajamos en academia, debemos comprometernos con la educación. Y la educación a nivel familiar, a nivel social, a nivel de los amigos. Porque es sorprendente la cantidad de gente educada que tiene fantasías sobre la vacuna. Es sorprendente. Ya lo dijimos. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, quiero a nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá darle las gracias a los tres por haber participado y a toda la audiencia. Hemos tenido una audiencia que ha estado interactuando con preguntas, con comentarios. Obviamente no los podemos leer todos porque nos quedaríamos aquí mucho más tiempo del que tenemos programado. Únicamente aclaro aquí que a Pedro le manda saludos su colega Pedro Vargas, que ya me escribió 3 veces que le mande saludos a Pedro. Así que te manda saludos, Pedro. Ok, a los tres. Cantante, ¿no? No, Pedro Vargas es el neonatólogo. Claro, Pedro, graduado en la Universidad de Valle, yo sé Sí. quién es, yo sé quién es. Les agradezco muchísimo su participación y les advierto que en cualquier momento de repente los invitamos para algo más. Perfectamente. Este tipo de intercambios nutren mucho y a todos nos enseñan. Así que les reitero nuestro agradecimiento a los asistentes. ¿Cómo no? ¿Hablé como colombiano? No, para nada. Para nada. No me pareció que hablaste como colombiano. Porque esa es la queja de mis compañeros. Pero bueno. No, para nada. Para nada. Muchas gracias, Daniel. Les agradecemos a todos su asistencia y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Bueno, Gracias. muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, doctora Marta. Hasta luego. Doctora Ana. Bueno. Colegas.